de acá nosotros tenemos que si f de x es una función primitiva de f de x, vos fíjate que este f de x está en mayúscula para diferenciarlo de la f de x de la función, ¿sí? Entonces, f de x más c, que es la que yo tengo en mayúscula, se llama integral indefinida de la función f de x y se designa mediante el símbolo f de x diferencial x. Este es el símbolo de integral, ¿sí? Luego, la integral, que acá también se me juntó con esto de acá. La integral de f de x diferencial x, el resultado de esto te va a dar que es f de x mayúscula más c, ¿sí? Donde c pasa a ser una constante cualquiera. Si la derivada de esta función es igual a la función que vos tenés ahí, ¿sí? Donde f de x es el integrando. Entonces, lo que vos vas a tener que tener en claro acá es, primero, darte cuenta que cuando vos integres una función cualquiera, lo que vos vas a conseguir es lo que se denomina primitiva, ¿sí? La primitiva sería la función original que te dio lugar a esto. Cuando vos derivás esto, vos vas a caer a esto. Si vos integrás esto, vos vas a llegar a esta función primitiva más un valor constante. Vos pensá esto, si yo te dijera que la función original mía, ¿no? Si yo te digo que f de x es igual a, qué sé yo, 5x cuadrado más 2, ¿no? Vos fíjate que esta es la constante de la cual yo hablo. Porque cuando yo hago la derivada de esto, f' de x, que para mí sería f de x, ¿qué es lo que te va a dar? Que es 10x, ¿sí? Pero cuando yo integre la función, ¿no? Si yo hago la integral, si yo hago la integral de 10x diferencial x, ¿sí? Yo a lo que voy a llegar va a ser a un valor que va a ser 5x cuadrado más c. O sea, a mí me va a dar el valor, ¿no?, de la función original. Y eso más una constante que después, haciendo los ejercicios, vos vas a terminar determinando que esta constante termina siendo 2, ¿sí? Pero la primitiva tuya, ¿sí?, que es esta, vos la pasás a hacer una función derivable más una constante. Ahora, tenemos que de la definición anterior que te había dado, se deduce que la derivada de una integral indefinida es igual al integrando. O sea, esto significa que la integral esta, ¿sí?, que como yo te pongo acá es el prima, significa que está derivada, ¿sí?, es igual a la función original más la constante también derivada, y esto te va a dar la función, siempre y cuando la derivada de la función original me dé como resultado esta función, ¿sí? La derivada de una integral indefinida es igual al elemento de integración. ¿Qué significa? Que si yo derivo esta integral, ¿no? O sea, fíjate bien, es la derivada de la integral que yo tengo. Es igual a la derivada de la función original más la constante. ¿Y esto qué pasaría? Si yo derivo esto, me quedaría que sería f' de la función original más la constante también derivada, y esto me va a dar que es f de x diferencial x. Fíjate que cuando vos derivás ahora, siempre vos tenés diferencial x. C. La integral indefinida de la diferencial de una cierta función es igual a la suma de esta función más una constante. ¿Qué significa? Si yo hago la integral de la derivada de esta función original, ¿sí?, ¿qué es lo que voy a obtener? La función original más la constante que yo te había dicho. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Porque si yo hago la derivada de la función original, ¿no?, y después la integro, esto es lo mismo que yo tuviera, esto es lo mismo que esto, la derivada.
y a la cual yo voy a integrar. Pero yo sé que la derivada de f' de x va a ser f de x. ¿Sí? Y si yo integro f de x, ¿a qué voy a llegar? A la función original más una constante cualquiera que tengo que integrar. La integral indefinida de la suma algebraica de dos o más funciones es igual a la suma algebraica de sus integrales. ¿Qué significa? Yo tengo tres funciones distintas, ¿sí? 4, 5, las que quieras. Entonces, esta función más esta función menos esta función, si yo las integro todas juntas, o sea, si hago la suma de todas esas funciones y hago su integral, es lo mismo que hiciera la integral de cada una de ellas y después las sumase o las restase, ¿sí? Cuando vos las integrás, te va a quedar la función primitiva de cada una más la constante. Esta constante, valga la aclaración, es la suma de las tres constantes, porque esta te va a ser más constante, menos constante, te va a dar un número. No te pongo constante 1, constante 2, constante 3, sino que se sobreentiende que es el resultado de la suma de las tres constantes, ¿sí? Acá, cuando vos tenés una integral indefinida y vos la multiplicás por una constante, es lo mismo que vos saques la constante fuera de la integración, ¿no? Y después con eso realizás la integral. ¿Y qué te va a quedar? Que el resultado de esta integral, que sería f de x más c, ¿sí? La primitiva, la multiplicás después por la constante que vos tenés acá. Es únicamente eso lo que te está diciendo. Estas son las integrales indefinidas con las que vos vas a trabajar de ahora en más. O sea, de tanto practicarla, esto va a ser igual que las derivadas. Te las vas a acordar todas. Entonces, la integral de una función derivable en x elevado a la n, o de x elevado a la n, va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Con n distinto de 1. ¿Por qué? Porque si n fuera un valor que fuera menos 1 más 1, 0. Vos no podés dividir por 0. Por lo tanto, la condición es que el valor de n siempre tiene que ser distinto de menos 1. Después, la integral de diferencial de x sobre x, o que sea x elevado a la menos 1, va a ser logaritmo de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La integral de diferencial x es x. Siempre acuérdense, más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo x, me va a quedar que es 1. Esto es lo mismo que vos tuvieras 1 diferencial de x. Acá, lo que habíamos dicho antes. La integral de una función multiplicada por una constante es igual a la constante por la integral que habíamos dicho. Esta es la integral de la suma y resta de diferentes funciones. Después acá, la integral de e a la x diferencial x es igual a e a la x más c. Lo mismo de antes. ¿Te acordás que cuando vos haces la derivada de e a la x, te queda que es e a la x? Allá la integral de a a la x, a elevado a la x diferencial x es a elevado a la x sobre el logaritmo de a. Después, la derivada de seno de x, la integral de seno de x, perdón, es igual a menos coseno de x. ¿Por qué? Porque si hacíamos la derivada de coseno de x, me daba menos seno de x. La 9, la integral de coseno de x diferencial x es seno de x. ¿Por qué? Porque si haces la derivada de seno de x, te da como resultado coseno de x. Y después, la integral de tangente de x diferencial x es menos logaritmo del coseno de x más una constante. O sea, estas son las integrales indefinidas más importantes que vas a ver. Hay miles, ¿sí? Pero la mayoría de los ejercicios no van a salir de esto. Igualmente existen lo que se llaman tablas de integrales en las cuales vas a ver muchísimas variaciones donde vos puedas laburar.